organizaciones solidarias que justamente tienen un origen en los sectores más deprimidos de nuestra sociedad. Surgen de esta manera en el mundo campesino y en el mundo urbano algunas organizaciones, a veces de carácter informal, que lentamente se van formalizando, surgen con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, a veces con el apoyo de donaciones internacionales, otras veces con el apoyo de las iglesias, a veces con el apoyo de sindicatos, otras veces con el apoyo de organizaciones cooperativas más sólidas. Van surgiendo entonces pequeñas experiencias cooperativas y asociativas que empiezan a desarrollarse en los años 80. Justamente esta época, esta década de los 80, es la que genera la voz economía solidaria. Nos vamos a referir sobre esto un poquito más adelante. La segunda oleada es en la década de los 90. Hay un proceso de aproximación, de acercamiento de estas organizaciones. Se van creando lentamente redes, promovidas muchas veces por los mismos vecinos, por las mismas organizaciones que encuentran rasgos en común, muchas otras veces por programas de organizaciones no gubernamentales, de iglesias, etcétera, que encuentran en el trabajo en red entonces una posibilidad para darle visibilidad a este tipo de fenómeno. En la década de los 90, entonces, hay un proceso de aproximación de este fenómeno. Por ejemplo, el Foro Social Mundial es una gran referencia a nivel internacional de cómo numerosas experiencias de economía solidaria, sobre todo de los nuevos actores de la economía solidaria, van confluyendo y van tomando conciencia de tantas cosas que tienen en común. La década de los 90 es la década de la génesis de redes de economía solidaria en muchos de nuestros países. Y cuando eso ocurre, cuando las redes se van organizando, cuando adquieren visibilidad pública, cuando el discurso de la economía de la solidaridad supera las cuatro paredes de algún salón de reunión y ya pasa a ser un discurso establecido a nivel social, ocurre que los gobiernos se empiezan a interesar por el fenómeno. Se dan cuenta de que las políticas que habían construido en las décadas del 30, del 40, para dar cuenta del viejo cooperativismo, ya les queda chica. No pueden dar cuenta de todo este fenómeno que se recoge bajo el paraguas de la economía solidaria. Entonces, la tercera oleada es la oleada de las políticas públicas, es la oleada del interés de los actores gubernamentales para gestar políticas de apoyo, de regulación a este fenómeno e incluso también de legislación. ¿Y cuáles son los problemas que enfrentan los actores gubernamentales para construir esas políticas de economía solidaria? Yo he escogido algunos problemas, pueden ser algunos más, e incluso me interesa la opinión de ustedes en la génesis, en la construcción de las políticas públicas para el caso colombiano. Pero un primer problema que tenemos cuando vamos a construir políticas de economía solidarias, políticas de gobierno, es la complejidad de nuestro objeto de estudio u objeto de intervención. Reitero, ya no se trata de tener políticas sobre el cooperativismo. Sobre el cooperativismo ya sabemos bastante. Tiene su origen en el año 1844, dicen los ingleses, los franceses dicen que antes, con Philippe Bouchet.
tiene una alianza cooperativa internacional que se viene reuniendo desde el año 1895. Hay una serie de principios y luego de valores que es comúnmente conocido en el mundo como referencia de lo que se trata una cooperativa. Desde el año 1889 en América Latina hay legislación sobre cooperativas. Se trata de la primera reforma del Código Mercantil en Argentina. Desde la década del 30 y sobre todo en el 40, todos los países latinoamericanos tienen legislación sobre las cooperativas. Luego todos los países van creando institutos propios para promover, desarrollar y regular el fenómeno cooperativo. Entonces, que quede claro, cuando hablamos de economía solidaria tenemos que dar otro salto y adentrarnos en un mundo un poquito más desconocido, no ya tan desarrollado como el de las cooperativas, es algo más complejo. La economía solidaria es un concepto más complejo y su complejidad se debe a varias razones. La primera razón se debe incluso a la denominación, a esta combinación de términos que genera un verdadero oxímoron, economía solidaria. ¿De qué estamos hablando? ¿Es razonable combinar la economía como la ciencia de lo fáctico, de las matemáticas, de los números, que intenta buscar la máxima productividad, que intenta buscar la máxima ganancia, que va construyendo instrumentos como el Homo economicus, por el cual todos seguramente seremos fríos, calculadores y egoístas a la hora de actuar económicamente, con el término de solidaridad, que es todo lo contrario, que es el mundo de los valores, lo axiológico, lo comunitario, lo vinculado al amor, o sea, a los valores más virtuosos de la convivencia humana. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y sin embargo, lo que tiene que ver es un cambio de paradigma. También existe una economía que se puede basar en valores de solidaridad, de asociatividad, de comunitarismo. Puede haber una economía participativa, puede haber una economía democrática, puede haber una economía más equitativa, puede haber una economía que proteja realmente al medio ambiente, puede haber una economía subsumida, embedded, diría Polanyi, a los valores sociales, y de eso se trata una economía solidaria. Pero vean, esto ya es muy complejo porque tiene que romper con el esquema establecido en las ciencias económicas más divulgadas. No solamente hay una economía netamente competitiva, una economía que tiene que descifrar, la relación entre los recursos que siempre son escasos y las necesidades que aparentemente son siempre incansables. Por lo tanto, la economía solidaria de entrada se nos transforma como un término complejo. Pero además sucede otra cosa. La economía solidaria tiene tres grandes dimensiones. Es, por un lado, un movimiento social. Es que los gobiernos, las políticas públicas reciben a la economía solidaria con estas tres dimensiones. Cuando sobre fines de los 90 en nuestros países vamos tejiendo las primeras políticas o principios del siglo XXI, ya la economía solidaria se estaba transformando en un movimiento social. Podríamos decir incluso en un movimiento ideológico, si entendemos ideología como un discurso que intenta convencer. Desde ese punto de la definición de ideología, la economía solidaria intenta convencer que otro mundo es posible, que otra economía es posible. Vean ustedes, hay un movimiento social que se va construyendo desde lo económico, proponiendo alternativas desde lo económico que demuestran que hay
alternativas y posibilidades diferentes a las que hegemonizan en nuestros mercados, a las que desata el modelo de desarrollo que ponemos en cuestionamiento. Y que ponemos en cuestionamiento, entre otras cosas, porque estamos inmersos en una crisis que no solamente es crisis financiera, sino que también es crisis sistémica. La crisis financiera se debe entender en íntima relación con la crisis energética, con la crisis medioambiental, con la crisis de los precios de los alimentos y con la crisis social que se está padeciendo en la mayoría de los países de nuestro mundo. Entonces, hay suficientes razones para que irrumpa un movimiento social diciendo otra economía es posible. Y la economía solidaria es eso, además de otras cosas que vamos a ver ahora. Es un movimiento que impulsa una visión alternativa de la economía. Y permítanme decirles esto, porque quizá alguien se pregunte, pero profesor, ¿no se estará separando demasiado de lo que son las formas más naturales de la economía solidaria como el cooperativismo? ¿Qué tiene que ver toda esta búsqueda del cambio social, del cambio de modelo de desarrollo con las cooperativas? Y tiene que ver que las cooperativas se fundaron justamente desde este paradigma crítico al modelo de desarrollo. Si ustedes estudiaron seguramente en este diplomado o en otras ocasiones la historia del cooperativismo, comprenderán que el cooperativismo formó parte del movimiento de trabajadores en el siglo XIX, luego de la Revolución Industrial, cuestionando en este caso duramente las consecuencias que estaba generando esa revolución industrial que, como dice Polanyi, despertaba, generaba por primera vez en la historia el mercado de trabajo como el ámbito donde se dirimen los precios de los distintos bienes, inclusive del bien trabajo. Entonces, en ese contexto, los trabajadores dicen, no podemos depender de la venta de nuestra fuerza de trabajo a los propietarios de los medios de producción. Una salida es que nos organicemos en cooperativas. Y segundo, el caso más emblemático fundacional de las cooperativas como Rochdale, ustedes saben, diciembre de 1844, un grupo de 27 tejedores en la ciudad de Rochdale, en Inglaterra, establecen en su estatuto, entre los principios, uno que se menciona poco en la literatura y que dice algo así como: hemos creado esta cooperativa para cambiar el mundo. O sea, el cooperativismo nace para cambiar el mundo, pero para cambiarlo desde abajo, desde los proyectos más pequeños, localizados, territorializados, en unión con otros proyectos también cooperativos. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento social actual que de alguna manera recoge las viejas banderas cooperativas de cambio social. En segundo lugar, y por favor, si ustedes tienen algún comentario o duda, me lo pueden hacer en cualquier momento. Es cierto, los últimos minutos los vamos a destinar a preguntas, etcétera, pero si hay alguna cosa que ustedes quieran comentar sobre esto, me lo dicen y lo vamos trabajando con toda tranquilidad. La economía solidaria también es un paradigma de interpretación científica. En los últimos años se han generado, ustedes lo saben muy bien, porque Colombia ha sido un país muy fuerte a nivel universitario en estas materias. Se han generado universidades cooperativas, universidades inspiradas en la economía solidaria, programas de estudio, cátedras, tesis doctorales sobre economía solidaria. La idea es que el conocimiento de las ciencias económicas generado hasta este momento es incapaz de comprender la racionalidad y el comportamiento de las organizaciones económicas solidarias. Y la racionalidad y el comportamiento de los sujetos actuando
en la economía. Les voy a poner un ejemplo que es como una anécdota también. Cuando nosotros, tratando de desarrollar teóricamente la idea de una economía solidaria, partimos de la necesidad de comprender que buena parte de nuestras actitudes, de nuestros actos cotidianos, de los de nosotros, de cada uno de nosotros, no es egoísta, no es calculador, no es absolutamente racional utilitarista. Y ponemos, por ejemplo, cómo muchos de nuestros actos se basan en el altruismo o se basan en la reciprocidad. Esto para demostrar que también somos nosotros, cada uno de nosotros, en muchos actos solidarios en la economía. Y ponemos, por ejemplo, lo que ocurre en cosas muy concretas, como cuando vamos con un amigo o con una amiga a tomar un café a un bar, un tinto, como dicen ustedes. Para nosotros el tinto es el vino, entonces la primera vez que me ofrecieron un tinto en horas de la mañana pensé, bueno, se va a complicar el resto del día, pero era un café, muy bien. Vamos a compartir un tinto, nos sentamos con un amigo. Y ahí, ¿qué pasa? Actúa nuestra racionalidad, al momento de pagar, actúa nuestra racionalidad egoísta. Yo espero que el otro pague y me hago el sonso. Yo lo que veo por lo general es que nos peleamos por pagar. Digo, yo pago, no, por favor, yo te invité, no, por favor, la última vez pagaste tú. Eso pasa, nos pasa permanentemente. Son actos, miren, cotidianos donde demostramos que somos humanos y que no siempre estamos persiguiendo el objetivo de obtener cada vez mayor ganancia. Pero otros ejemplos, en nuestras casas, en nuestros hogares, nos comportamos como seres egoístas cuando estamos con nuestras esposas, iba a decir. Este exceso que a veces tenemos de hablar en primer persona del plural genera... Les aseguro que tengo una. Cuando en casa, voy a hablar en singular, estoy con mi esposa y con mis niños, no se nos ocurre ni a mi esposa ni a mí, que los dos tenemos ingresos, empezar a calcular exactamente cada uno de los gastos que damos, por ejemplo, a nuestros niños. A ver, en un esquema puramente mercantil llevado al hogar, algunos economistas neoliberales dicen que nosotros deberíamos cobrarle a nuestros niños todo lo que consumen en el hogar. Entonces, si yo les sirvo el almuerzo, le tengo que cobrar el almuerzo. Si yo los visto, le debo cobrar el vestido. Si yo los alojo en la casa, debo cobrarles un alquiler, una renta por el edificio. Lógicamente, este economista nos dice que el niño no tiene capacidad de pago, pero eso se resuelve con una línea de crédito. O sea, anotemos todo lo que le damos a nuestros hijos a lo largo de su vida y cuando tenga 18 años, 20, 25 y empiece a cobrar y a tener un trabajo, pues que empiece a devolver todo lo que le he dado. ¿Esto por qué? Porque el economista, tradicional, clásico, cree que todas las relaciones económicas deben pasar por relaciones de intercambio, es decir, yo te doy si tú me das y intercambiamos el mismo valor. Y en realidad lo que ocurre es que a nuestros hijos le donamos durante 18 años, 20 años, 25 años hasta que le decimos, nene, ya es hora de que te vayas de casa. Pero empiecen a calcular todo
todas esas relaciones económicas que se dan en nuestro hogar que no pasan por una relación de intercambio, sino que pasan por relaciones de donación. Solamente en nuestro hogar los estudios antropológicos señalan que estas relaciones de donación, de reciprocidad, fueron fundamentales en la historia económica antigua y fueron hegemónicas hasta la Revolución Industrial, donde es que comienza a operar con más fuerza los mecanismos de mercado. Y yo les decía esto y les contaba esta anécdota para que vean las debilidades de un pensamiento económico que es incapaz de descubrir que muchos de nuestros actos son actos desinteresados y que son actos benevolentes y altruistas, basados en lo que economía se define como relaciones de reciprocidad y de donación. Entonces, cuando le decimos a este economista que en realidad nosotros a nuestros niños les estamos dando una serie de bienes y de servicios basados en relaciones de donación, continúa cerrado nuestro economista diciendo, en realidad eso en el fondo es una relación de intercambio con retorno cero. O sea, son incapaces de ver la lógica de la donación, todo pasa a ser intercambio y cuando no hay una devolución, igual es un intercambio, pero con retorno cero. Son las debilidades que tienen los marcos teóricos para dar cuenta de una economía solidaria en nuestros actos cotidianos. Y si llevamos esto a las organizaciones solidarias, que es el objeto de trabajo de ustedes, nos pasa lo mismo. Muchos de nuestros profesionales no entienden la racionalidad de una cooperativa, de una mutual. No entienden por qué una persona es un voto cuando de repente aporta mucho más que otro en ese emprendimiento. No entienden por qué aportan y la distribución de utilidades no es a prorrata del aporte, sino que hay una serie de regulaciones que justamente nos dicen cómo deben distribuirse determinadas utilidades. No entienden algunos mecanismos puramente democráticos que se establecen en nuestras organizaciones. No entienden, por ejemplo, lo que sucede en un kibutzim de Israel, donde cada uno aporta de acuerdo a su posibilidad y recibe de acuerdo a su necesidad. Esto le parece irracional. No entienden por qué en un emprendimiento de economía solidaria exitoso, le estoy poniendo casos concretos que yo he conocido, y de alguna manera ya vamos mezclando emprendimientos de economía solidaria con políticas públicas, no entienden por qué en un emprendimiento muy bonito que conocí hace algunos años, de unas mujeres que hacían mermeladas dulces, se llaman mermeladas aquí también, ¿verdad? Las mermeladas naturales, orgánicas, deliciosas. Esto fue una experiencia en el campo de Argentina. Unas doñas, unas mujeres que hacían unas mermeladas exquisitas y que vendían primero a la vecindad, hasta que llega el dueño de un supermercado que prueba esas mermeladas y les dice, estas las quiero en mi supermercado. Y les compra, por ejemplo, para probar, para ver el testeo de marketing, les compra 100 mermeladas. Vuelve a la semana, porque habían tenido buen éxito la venta de las mermeladas, entonces les pide 1000 mermeladas. Los números no son exactos, pero no importa. Las mujeres se reúnen y dicen, bueno, sí, estamos capacitadas para producir 1000 mermeladas. Estamos hablando de un grupo de unas 10 señoras con una planta de elaboración, 1000 mermeladas por mes. Se le pedía, ¿podemos hacer 250 por semana? Bueno, podemos hacerlas. Y fue tanto el éxito que a los días vuelve el mismo dueño del supermercado y ahora les ofrece la posibilidad de comprarles 10.000
frasco de mermeladas. Y acá vean la diferencia de la racionalidad entre una empresa capitalista y una empresa solidaria. La empresa capitalista se le iluminan los ojitos, tenemos más ventas, más posibilidades de hacer dinero. A estas doñas le pasó lo contrario. Tenían organizada su vida laboral para disfrutar de su trabajo, para satisfacer sus necesidades, no solamente de ingreso económico, sino de tener un buen trabajo, donde entre ellas pudieran constituir un grupo de amigas. Incluso era un grupo religioso que en determinado momento de la jornada laboral paraba para tener un momento de oración y luego disfrutaban lo que hacían. Si ellas tenían que pasar de 1.000 mermeladas por mes a 10.000, obviamente iban a tener que contratar más personas, iban a tener que abrir otro turno. Ellas, en vez de ser las operarias, iban a tener que ser supervisoras de otras trabajadoras y seguramente la identidad, el propósito con el que nació ese emprendimiento se iba a degenerar. Por lo tanto, no es irracional lo que hicieron estas mujeres. En definitiva, estaban velando por un factor fundamental en la economía solidaria, el factor C. El grupo humano, la fortaleza del grupo humano, que se sienta bien, que se sienta comprometido, que se sienta unido, y temían que esa explosión de productividad pudiera atentar entonces contra el factor más importante que tienen las organizaciones solidarias, que es el factor C y que es el factor trabajo, o sea, las relaciones humanas en las empresas. Lógicamente, que desde el punto de vista de una economía solidaria que pretenda desarrollarse, la alternativa allí hubiese sido, la alternativa más razonable desde la economía solidaria hubiese sido crear otra planta con otro grupo de mujeres que hicieran una alianza estratégica de carácter horizontal y permitiera entonces surtir al supermercado del producto. Esto es uno de los desafíos de la economía solidaria. Tenemos que tejer muchas más redes, tenemos que tejer muchas más alianzas, tenemos que hacer del principio de intercooperación un principio realmente aterrizable y actuante en nuestras relaciones económicas. Y finalmente, la tercera dimensión, y vean entonces que este paradigma necesita elaboraciones teóricas, conceptuales, categorías de análisis que den respuesta a la economía solidaria, que comprendan cuál es la racionalidad de una economía cooperativa, de una economía comunitaria. Y en tercer lugar, la economía solidaria es un sector, que también esto es una invención teórica. En realidad la economía no actúa en sectores. La economía es un cúmulo de interrelacionamientos que actúan en el mercado por parte de diversos agentes. Lo que pasa es que para simplificar la mirada de esa complejidad de interrelaciones económicas, los autores, los intelectuales, los académicos tendemos a simplificar diciendo hay tres grandes sectores en la economía. Por un lado, el sector donde actúa el Estado con su racionalidad. Por otro lado, el sector privado capitalista que tiene su propia racionalidad, en este caso maximizadora de utilidades. Y por otro lado tenemos el sector solidario de la economía. Entonces la economía solidaria es un sector de la economía con determinadas características, con determinadas organizaciones que la integran. Pero vean ustedes entonces que para el gestor público a la hora de organizar un proyecto, un programa de intervención gubernamental tiene que tener en cuenta estas dimensiones de la economía solidaria. Debe tener en cuenta también las dos vertientes de la economía solidaria. A la economía solidaria se entra por necesidad o por convicción. Se entra por necesidad cuando no hay más remedio que constituir una cooperativa, un grupo asociativo para salir adelante.
Esto nos ha pasado en numerosos casos con los que hemos trabajado, de gente que no tiene más remedio que constituir una cooperativa. Por ejemplo, en una empresa recuperada, entra en liquidación, se les dice, señores, o se conforman en cooperativa y ustedes pasan a gestionar y a ser propietarios de esta empresa, o son desempleados. En los sectores populares hay posibilidades de vender pan, porque se necesita pan. Entonces, una señora sola no lo puede hacer, se junta con 2 amigas más, entre las 3 se organizan y salen a vender pan. Entonces, por necesidad, mucha gente recurre a la asociatividad. No lo hace influida por los valores, no es que haya pasado por un curso de economía solidaria y diga, yo quiero hacer economía solidaria, porque creo que es posible montar un negocio, una organización, una empresa que se guíe por determinados principios y por determinados valores. Eso pasa en la vertiente de la convicción. Desde la vertiente de la convicción tenemos numerosas organizaciones que son fundadas justamente para emprender un negocio basado en valores. Y ahí tenemos en la historia del cooperativismo, tenemos en la historia de los nuevos movimientos sociales solidarios, numerosos ejemplos de cómo organizaciones son constituidas siempre en presencia y inspiradas en esos principios y en esos valores. Estoy pensando, por ejemplo, en las bancas éticas. El que funda una banca ética lo funda porque quiere cambiarle el sentido que las finanzas han adquirido en esta época de globalización financiera. Quienes crean una tienda de comercio justo lo hacen porque creen firmemente que es posible ofrecerle al público unos productos elaborados con determinadas características y bajo determinados principios. Sí.
Sí, a ver, sobre lo primero es un tema de gran trasfondo teórico que no lo puedo desarrollar en pocos minutos, necesitaría una media hora para explicar, por ejemplo, la diferencia entre el mercado como lugar físico y el mercado como sistema. El mercado como lugar físico tiene su origen en el fondo de la historia, es el lugar de encuentro entre ofertantes y demandantes, entre productores y consumidores, y eso es netamente compatible con la economía solidaria. O sea, cualquier economía solidaria necesita un mercado, un lugar de encuentro para intercambio. El mercado como sistema es cuando los precios son determinados por la ley de la oferta y la demanda sin intervención de ningún agente externo. Desde ese punto de vista, la economía de la solidaridad impulsa otro formato de sistema mercantil. Lo que ocurre es que nosotros utilizamos como categoría de análisis el mercado determinado, que es de origen ricardiano y luego desarrollado por Gramsci, que es en el entendido que empresas solidarias, capitalistas, del Estado, etcétera, confluyen en un mismo sitio y comparten, compiten, etcétera, etcétera, con sus racionalidades y con sus diferentes instrumentos. Y el objetivo, en todo caso, de la economía solidaria sería ganar terreno en ese mercado determinado, tratando de ganarle terreno a las otras expresiones menos solidarias de la economía, admitiendo que tanto la economía capitalista como la economía de mercado, al igual que la economía solidaria, tiene sus pros y sus contras, pero no podemos desarrollar ahora mucho más ese tema. Con respecto a la informalidad, la política pública tiene que hacer frente a la formalidad y el propósito ahí es iniciar un proceso para sacar a esas organizaciones de la informalidad y llevarlas a la formalidad, pero ofreciéndoles unas vías que sean accesibles para los sectores populares, porque muchas veces las políticas que nosotros tenemos instaladas para la formalidad están pensadas para las grandes empresas capitalistas y no para los pequeños negocios familiares y asociativos del sector popular. Pero en todo caso, yo no creo que una política pública sea mantener ad infinitum la situación de informalidad de los sectores solidarios, sino avanzar de condiciones de informalidad a condiciones de formalidad y avanzar de condiciones de mera sobrevivencia a condiciones de desarrollo humano. Esos son algunos retos que debemos tener en cuenta en el plano de la economía popular. Y luego vamos a ir entrando lentamente al papel que cumplen las cooperativas en todo esto también. Eso está muy bien y por eso quiero explicar una cosa. Estos son tipos ideales. Los que vengan de las ciencias sociales sabrán lo que significa un tipo ideal weberiano. Es una aproximación a la realidad. Lo que ocurre es que mucha gente que empieza desde la vía de la necesidad, entra a la economía solidaria de la vía de la necesidad, luego puede desarrollar convicciones. Eso ocurre en muchísimos ejemplos en los que hemos trabajado. Empezamos por necesidad, nadie nos dijo vamos a hacer esto porque somos solidarios, sino que naturalmente se conforma un grupo, se conforma una cooperativa para salir adelante y luego en el propio recorrido de esa cooperativa, de ese emprendimiento solidario, van descubriendo naturalmente
realmente los valores solidarios y empiezan a defender con convicción las características y la identidad de ese proyecto. Y mira, los que empiezan por convicción, por grandes ideales, luego encuentran en eso una necesidad, la necesidad imperiosa de continuar con estas experiencias porque realmente les llena el alma, les satisface una serie de necesidades que terminan siendo fundamentales para la continuidad del emprendimiento. Pero desde el punto de vista, yo diría, de la intervención pública, cuando tengamos experiencias generadas desde la necesidad, tenemos que cumplir un papel educativo que trate no de mostrarle en el papel cuáles son los principios y los valores de una economía solidaria, sino que ellos mismos noten cómo están haciendo solidaridad económica. A mí me ha pasado en muchísimos sectores populares, cuando voy a hablar de estas cosas, que ellos mismos me dicen, pero profesor, entonces nosotros estamos haciendo economía solidaria. Claro, sin que nadie le haya explicado nada, ellos mismos se dan cuenta que lo que empezó como una necesidad, en realidad se estaba transformando en una organización que de repente tenía valores y principios de los que no se habían dado ningún tipo de cuenta. Pero nosotros cuidamos el medio ambiente, nosotros nos llevamos muy bien entre los compañeros. Entonces, no es un mero emprendimiento como cualquier otro, es un emprendimiento solidario. Nosotros participamos, las decisiones las tomamos entre todos, acá no hay ningún jefe. Ese tipo de cosas que se van dando, a veces se van dando naturalmente, a veces nosotros, como monitores, trabajadores, tutores, tenemos que sacarlas para que se expliciten, porque una vez que están explicitadas, entonces damos un gran paso cualitativo en la identidad de ese emprendimiento. Segundo desafío. Para construir una política pública tenemos que tener en cuenta las relaciones, el cambio de relacionamiento que ha habido entre el Estado y la sociedad civil en los últimos años y cómo nuevos movimientos sociales emergentes ven al Estado como un Estado autoritario, como un Estado burocrático, como un Estado que no conoce la realidad, que solamente viene a intervenir y a regular porque quiere llevarse unos pesos por medio de los impuestos. Entonces, tenemos el desafío desde las políticas públicas, en todo caso, es mostrar un Estado distinto, un Estado que está al servicio de la sociedad, un Estado que no se presenta como un agente por encima de la sociedad civil, sino como un agente al servicio de la sociedad civil organizada. De lo que se deduce un tercer desafío, ¿por qué debe? Porque muchos movimientos sociales nos dicen el Estado no debería tener políticas públicas, porque cada vez que entra el Estado todo empieza a empeorar. Eso lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones y en todo el continente. Así no vas bien. ¿Por qué se va a crear una ley? ¿Por qué se va a crear un programa de economía solidaria? No me interesa tener a un funcionario diciéndome lo que tenemos que hacer en nuestra cooperativa. No me interesa tener una línea de crédito, etcétera, etcétera. Yo creo que debe haber políticas públicas por esta máxima que reza así. En el actual contexto de competitividad desenfrenada, la probabilidad de que una organización comunitaria, popular, pueda desarrollarse espontáneamente y sin ayuda del Estado es muy limitada. Y por lo tanto debe haber políticas públicas para fomentar el sector solidario de la economía. Y entonces el tercer desafío es cómo deberían ser esas políticas de intervención. Si llegamos a afirmar que debe existir políticas públicas, el Estado tiene que asumir un rol de articulación, promoviendo el diálogo y la cogestión, según esta tesis, que si un gobierno pretende que las organizaciones sociales contribuyan a una solución de un problema, entonces debe darle participación en el diseño, evitando verticalismos. O sea, una política de economía solidaria debe ser una política construida con la sociedad civil organizada.
Pero nos puede pasar varias cosas desde el punto de vista de una gestación de políticas públicas. Puede ser que las estemos creando con la existencia de un fuerte capital social. Esa es una situación, es una hipótesis. Empezamos con políticas de gobierno cuando ya hay un fuerte capital social, o sea, hay un movimiento de economía solidaria fuerte. Ahí, ¿cuál es entonces la necesidad y el propósito de la política pública? Articular con este movimiento, tratar de dialogar y de construir políticas en conjunto. Pero puede ocurrir que haya un contexto de escaso desarrollo de la sociedad civil, de escaso capital social, y entonces ahí el primer deber de la política pública es promover la creación de emprendimientos solidarios. Y luego de la promoción de emprendimientos solidarios se podrá pasar a esta segunda etapa más de intercambio, de cogestión de políticas, etc. Y eso explica, vean ustedes, que la inmensa mayoría de políticas de gobierno en economía solidaria tengan instancias de diálogo y de coparticipación. De hecho, no conozco ninguna que no tenga algún tipo de instancia de diálogo y coparticipación con la sociedad civil. Y si ustedes se fijan en otras áreas de política de gobierno, eso no ocurre. ¿Y por qué ocurre aquí? Porque estamos trabajando en un contexto muy particular, que es el de la promoción de la participación y de la asociatividad. Y el Estado no puede caer como en paracaídas verticalmente, desconociendo esos principios y esos valores que se tejen en el sector solidario de la economía. Y el cuarto objetivo, miren, es muy práctico. Nos sentamos en una oficina, queremos decir, bueno, ¿cómo vamos a armar nuestras políticas de economía solidaria? Y surge inmediatamente la pregunta, bueno, ¿cómo recortamos nuestro objeto de estudio? ¿Qué entendemos por economía solidaria? Este es un debate fundamental, entonces, que lo vamos a ir viendo con el avance que han tenido las legislaciones de economía solidaria en el continente dentro de unos minutos. En resumen, analizando el estado de situación de políticas públicas en economía solidaria en América Latina, encontramos tres grandes modelos participando. El primer modelo le denominamos modelo tradicional. Son aquellos países que solamente tienen políticas públicas para el fomento, desarrollo y vigilancia del sector cooperativo, pero no se han abierto a otras manifestaciones de la economía solidaria. En América Latina, un país que forma parte de este modelo es, por ejemplo, Chile. Chile no tiene ninguna política pública para la economía solidaria y tiene alguna política pública incluso muy devaluada de promoción del cooperativismo. También es el caso de Perú. Perú también está muy débil en cuanto al avance hacia los otros modelos. Luego tenemos el modelo ampliado. El modelo ampliado incorpora otras formas de economía solidaria, además de las cooperativas. Yo diría que el caso más emblemático es el de ustedes. La Ley 454 es una ley de economía solidaria como un paraguas conceptual que incluye a las cooperativas, pero también a las mutuales, a los fondos de empleados, a las juntas comunales. O sea, hicieron un esfuerzo para comprender diversas organizaciones solidarias, las asociaciones, las fundaciones, etcétera, etcétera. Es Colombia entonces un país paradigmático en este sentido, pero hay otros países que se aproximan al modelo ampliado. Es el caso de Venezuela, por ejemplo, es el caso de Argentina, es el caso de Bolivia, como algunos de los países que se están aproximando al modelo ampliado. El caso del Uruguay incluso también está a medio camino entre el modelo tradicional y el modelo ampliado. Luego tenemos el modelo de la fragmentación. Tenemos un país en el continente
que presenta políticas dispares para la economía solidaria y para el cooperativismo. Ese país ustedes ya lo conocen porque estuvo presente en el día de ayer, creo, en el diploma. Es Brasil. Lo que ocurre en Brasil es que como el movimiento de la economía solidaria y el cooperativismo tradicional no han logrado alianzas, no han logrado tener una representación única, las políticas públicas han cortado por lo sano y han dicho, bueno, creamos una Secretaría Nacional de Economía Solidaria que depende del Ministerio de Trabajo, un poco lo que les ocurre a ustedes, que depende del Ministerio de Trabajo, y creamos una oficina de cooperativismo que depende del Ministerio de Agricultura. Entonces, me parece un modelo un poco desafortunado, pero que obedece a razones históricas y de mucho peso, y es que buena parte de las cooperativas tradicionales aprovecharon la dictadura para legislar a su favor y dejaron al movimiento opositor, a los sectores más vinculados a la izquierda de Brasil, para decirlo de alguna manera, en una situación desfavorecida que empezó a revertirse con la recuperación de la democracia hasta tal punto que se fue gestando un fuerte movimiento de la economía solidaria que obligó al gobierno de brasilero, reitero, a tener un modelo fragmentado, que desde mi punto de vista es un modelo bastante desgraciado. Bueno, es el tema que ahora cuando veamos las legislaciones va a ir asomando, pero me quedé pensando que si filtramos a las organizaciones por el cumplimiento de los principios cooperativos, entonces nos vamos a quedar con algunas poquitas figuras, ¿eh? Pero me interesa mucho tu consulta, vamos a ver si las podemos ir respondiendo a medida que avancemos en las legislaciones, porque ¿qué ocurre? Uno puede ir construyendo políticas públicas de manera muy pragmática. Puede empezar con las políticas públicas, luego a los 2 meses puede modificar, por ejemplo, su misión, su visión. Hay una flexibilidad que tienen las instituciones públicas de promoción, cosa que no ocurre con las leyes. Entonces, me interesa saber qué ha ocurrido con las leyes de economía social y solidaria a la hora de definir el alcance, y justamente aquí vamos a ver qué componentes pueden integrar y cuáles pueden no integrar este fenómeno. Lo primero, vamos a hablar de leyes de economía social y o solidaria. Esto porque, como ustedes saben, en el mundo se han desarrollado 2 grandes voces, la de la economía social y la de la economía solidaria. Y en los últimos años hubo un esfuerzo pragmático de hablar de la economía social y solidaria en varios eventos, seminarios, cátedras, incluso leyes, como vamos a ver inmediatamente. Y yo creo, si de esto saben, por favor me dicen, miren, profe, ya sabemos de esto, por favor pase, porque no tenemos tanto tiempo, pero si no es así, me gustaría decirles que hay
diferencias de origen entre el concepto de la economía social y de la economía solidaria. El de economía social es europeo, es básicamente europeo, es un concepto que comienza a popularizarse en la década del 70, sobre todo en Francia, donde tomaron conciencia de que ciertas instituciones y organizaciones que operaban en el mercado se parecían mucho entre sí y en ese sentido escogieron el paraguas de economía social para albergar a las cooperativas, a las asociaciones y a las mutuales. Hay consenso en cuanto a que estas tres están bajo el paraguas de la economía social. Luego algunos autores incluso incluyen las fundaciones, pero hay otros autores que prefieren que no ven a las fundaciones como un actor propiamente de la economía solidaria. Yo les decía, se populariza el término en 1870 porque en realidad surge algo antes. En 1830 hay un tratado de economía social de Charles Dunoyer, pero créanme que si leen en algún libro que Charles Dunoyer es el primer antecedente de la economía social, es porque ese autor no leyó a Charles Dunoyer. El libro de Dunoyer no es de economía social, solamente tiene el título de economía social. Es más bien un libro de carácter liberal. En América Latina es que surge el concepto de economía solidaria, surge en los años 80, su elaboración corresponde al profesor Luis Raceto, quien teoriza en los años 80 sobre este fenómeno y luego se va divulgando en movimientos de trabajadores, movimientos cooperativos, etcétera, y hay un momento en que llega a Colombia y son los colombianos los que eligen este término para su propia ley. En América Latina, sin embargo, a diferencia de lo que pasa en Europa, que hoy casi todos hablan de economía social, también surgen algunos términos muy particulares que ustedes van a ver en el continente, como economía solidaria, economía de la solidaridad, economía plural, economía comunitaria, economía popular solidaria, economía social y solidaria. O sea, hay muchos términos para referirse a este concepto. Entonces, llegado a este punto, vamos a ver qué ocurre con las legislaciones. Carlos, ¿cuánto tiempo tengo? Ya se me acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. 5 para redondear, porque vean, he querido ver cuáles son las legislaciones de economía solidaria que hay en nuestro continente, y en nuestro continente hay 4 leyes de economía solidaria. Son la ley de Honduras del año 85, la ley de ustedes, la 454 del 98, luego tenemos la ley orgánica de economía popular y solidaria de Ecuador del 2011 y la ley sobre economía social y solidaria del 2011 de México. Luego hemos cruzado estas legislaciones por sus orientaciones y en las orientaciones está qué entra y qué no entra como economía solidaria y eso es muy interesante. La ley de Honduras tiene una orientación autogestionaria. ¿Qué quiere decir? Que se reconoce como economía solidaria aquellas organizaciones donde son sus trabajadores los dueños de esas cooperativas, esas mutuales, esas asociaciones. Por lo tanto, es una visión autogestionaria muy parecida a la que le relató Daniel Tigel en el día de ayer. En Brasil también economía solidaria es una economía autogestionaria. Y por lo tanto no entra en la ley hondureña las cooperativas de usuarios. No entran porque ahí no son los trabajadores sus dueños, ¿se comprende? En la ley 454 hay una orientación sectorial. Se parte de la base que hay un sector de la economía que integra organizaciones y empresas con una racionalidad y comportamiento distinta a la privada capitalista y distinta a la estatal, y que se enmarca en una serie de principios
y de valores, que son los principios cooperativos, aunque ustedes lo han redefinido a esos principios de la Alianza Cooperativa Internacional. Y es así que reúnen a una serie de organizaciones que cumplen, digamos, con estos cometidos. Luego tenemos la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de Ecuador, que tiene un agregado y es tratar de vincular la economía solidaria con la economía popular, y en ese sentido la ley de Ecuador incluye no solamente a cooperativas, asociaciones, mutuales, etcétera, sino a las pequeñas unidades familiares de producción, porque se entiende que también las pequeñas unidades familiares de producción hacen economía solidaria porque son asociativas, porque comparten una racionalidad alternativa a la meramente capitalista. Y luego tenemos la Ley General sobre Economía Social y Solidaria de México, que es también una de orientación sectorial, donde incluye a los viejos actores del cooperativismo y de las mutuales, pero también sus propios actores, algunos de carácter ancestral, como son los ejidos, o sea, esas formas de organización colectiva que se han dado los campesinos y la población nativa desde hace siglos en México. Por lo tanto, concluyendo, estamos en una fase de elaboración de la economía solidaria en nuestro continente, donde todavía nos falta aceitar la delimitación de nuestro objeto de estudio. ¿Está bien o está mal incluir las asociaciones de padres en una ley de economía solidaria? ¿Tenemos que incluir solamente las organizaciones autogestionarias o también forman parte de la economía solidaria las organizaciones asociativas que son gestionadas por sus usuarios? Esas son respuestas que hoy en nuestro continente no están cerradas. Hay, por lo tanto, un gran recorrido que tenemos que hacer para ir definiendo y delimitando nuestro objeto de estudio, sobre todo porque en los próximos años van a haber muchas más leyes de economía solidaria en nuestros países, pues la tendencia es a tener más leyes globales de economía social y solidaria que puedan no tanto regular cada uno de los actores, sino darle un sentido de unidad a un sector que necesita mayor visibilidad pública. Bueno, hasta aquí hemos llegado, entonces, si Carlos nos permite, tenemos unos minutitos, 5 minutitos para algunas preguntas o comentarios. Bueno, tenemos otra horita para responder. A ver, en la tradición marxista ha habido una visión muy dualista sobre el tema. Están aquellas, incluso el propio Marx ha tenido diversas posiciones sobre las cooperativas, desde señalar que son organizaciones de trabajadores que de alguna manera se pueden presentar como semillas de socialismo, hasta decir que van a enlentecer el proceso revolucionario dictaminado, digamos, por el materialismo
histórico. Por lo tanto, desde la tradición marxista hay ambivalencia en la defensa o la promoción de las cooperativas. Sobre lo que pasa en Cuba, bueno, yo estuve justamente hace 6 meses en Cuba, invitado, porque en este momento en el plan de reformas económicas quieren abrir un sector cooperativista. Esto también tuvo un fuerte debate en la tradición cubana, que durante mucho tiempo dijo, bueno, todos los medios de producción tienen que estar en manos del Estado. En determinado momento dejaron que la producción de alimentos, que es vital para un país como Cuba, estuviese en manos de cooperativas, y eso aumentó notoriamente la productividad en la elaboración de alimentos, hasta tal punto que hoy en Cuba la población que tiene mejor calidad de vida es la de los campesinos organizados en cooperativas, lo que significa que realmente han sido muy exitosas las cooperativas agrícolas en Cuba y por lo tanto tienen expectativas de que la creación de cooperativas en el medio urbano también permitan un aumento de la productividad, que es un problema muy serio hoy en el país cubano. Y alternativa, las cooperativas realmente son una alternativa al modelo de gestión capitalista. Si uno observa cuál es la racionalidad, los instrumentos con los que trabaja, los modelos de gestión de un emprendimiento solidario, encuentra muchas diferencias con respecto a la forma de trabajar, los modelos de gestión, los formatos de propiedad de una empresa capitalista. O sea, claramente es una alternativa, es una organización alternativa a aquella en el sentido de diferente. Ahora, el otro debate es, ¿la economía solidaria intenta superar al capitalismo o intenta convivir con el capitalismo? Bueno, están las dos posturas. Dentro del movimiento de la economía solidaria están los que creen que la economía solidaria debe avanzar tanto hasta sustituir al capitalismo y llegar a una economía que sea puramente solidaria. Y están quienes se manejan desde el paradigma de la economía plural, que reconocen que en nuestros mercados hay lugar para la economía capitalista, hay lugar para la economía estatal y hay lugar para la economía solidaria, pero que en todo caso el gran desafío de la economía solidaria es ganar terreno y poder llegar a un mercado que sea democrático y justo, y puede ser democrático y justo el mercado en la medida en que la economía solidaria tenga una posición muy fuerte, yo diría casi hegemónica en esos mercados. Pero además el desafío de la economía solidaria es incluir mayor solidaridad en los otros sectores de la economía, incluir mayor solidaridad en el Estado e incluir mayor solidaridad en la economía capitalista. Y además, finalmente, el rol del Estado allí es fundamental, porque tiene que regular más a la economía capitalista, toda vez que la economía capitalista tenga acciones que contradigan el bien común. Así que ese es el estado de situación respecto a la alternatividad de la economía solidaria. ¿Tenemos tiempo para una preguntita más? ¿O por algún comentario? Otra.
Bueno, sí, fíjate que hay muchos estudios e incluso materiales pedagógicos pensados para este tipo de población, porque mucho de nuestro discurso es occidental y europeo. Y yo, por ejemplo, si voy a trabajar en esas comunidades, no empezaría nunca hablándoles de Rochdale, no le haría la historia de los pioneros, no le hablaría ni de Robert Owen, ni de Philippe Bourdieu, ni de nada de eso, hasta más adelante, en la medida que sientan necesidad de comprender cómo fue la historia del cooperativismo. Es más, el cooperativismo en sí mismo es una figura europea que a veces no coincide con las formas de actuación de muchas de nuestras comunidades nativas. Recuerdo un estudio que hace unos años nos presentaron en una universidad de Norteamérica sobre las dificultades de conformar cooperativas por parte de los esquimales en el norte de Canadá. Su propia idiosincrasia, su manera de ser, hacía que este modelo cooperativo netamente europeo no cuajara plenamente. Por eso la economía solidaria es mucho más rica que determinada figura jurídica. Entonces lo que tenemos que trabajar en realidad es cómo ese conjunto de valores, esas normas éticas, esa visión alternativa de hacer economía puede cuajar en los diversos grupos y cómo ellos pueden darse determinadas formas solidarias más allá de la personería jurídica que tenga. Por lo tanto, es un trabajo mucho más interesante porque hay que trabajar con flexibilidad y reconociendo justamente los aportes que estas comunidades tienen en materia solidaria. Cuando vemos antecedentes en América Latina, por ejemplo, citamos el caso de la organización de los quilombos de los negros de la población negra de Brasil, que son entidades puramente solidarias. Cuando tenemos que hacer mención a emprendimientos de experiencias solidarias en nuestro continente desde la concepción precolombina y en articulación luego con la población española, hacemos referencia a las misiones jesuíticas, por ejemplo. La República de los Guaraníes fue una hermosísima experiencia de economía solidaria, no le podríamos decir de cooperativa, pero sí con un ingrediente de economía solidaria que estuvieron adaptados justamente a las condiciones antropológicas de los guaraníes, y así sucesivamente. Claramente, entonces, deberíamos evitar ese discurso europeísta y esa visión formalista en el sentido de vamos a constituir una cooperativa. No, vamos a trabajar de forma solidaria, vamos a analizar todas las posibilidades y vamos a ver, en definitiva, cuál es la figura que coincide con los hábitos, con los valores que tienen esas distintas poblaciones.